Ya estamos grabando. Y partamos comentando qué es lo que vamos a hacer hoy. Hoy día entonces, para empezar, vamos a hacer un ejercicio más de este tema de las coordenadas polares. Yo creo que con un ejercicio más estamos bien. Yo estoy buscando, porque yo sé que por ahí tengo unos ejercicios resueltos en PDF, entonces los voy a buscar. En todo caso, mira, yo no los voy a volver a poner en el aula, pero sí lo he comentado otras veces. Todos los videos que yo subo están en un canal de YouTube que es de Mat012. Entonces ahí hay unas listas de reproducción con videos de ejercicios resueltos de esto, ¿no? Para que los miren. Entonces vamos a hacer un ejercicio, como decía, de polar. Vamos a calcular un área, ese es el tema que a nosotros nos interesa, y después ya vamos a pasar al tema de coordenadas polares, coordenadas paramétricas. Como comentaba, este tema de coordenadas, el otro día lo estaba diciendo, el tema de coordenadas polares se puede interpretar como un caso particular de las paramétricas, ¿no? Y de hecho eso también vamos a usar cuando veamos cómo se grafica esto en el GeoGebra. No se revienta. Aquí me. Todo desastroso hoy día. Ya. Entonces, como dije, vamos a hacer un ejercicio. Ándate a ladrar por otro lado, oye. Vamos a hacer algo bien típico y que vamos a tomar una cardioide y una circunferencia. Vamos a déjame buscarlo porque yo lo tenía planteado acá con el dibujito y todo. Voy a compartirlo. Entonces, no era ese. Este vamos a hacer. Vamos a tomar la cardioide que está acá, 1 más coseno de teta, o alfa, en realidad el parámetro se puede llamar de cualquier forma, y vamos a calcular voy a escribirlo acá entonces. Considerar, voy a decir R igual a 1 más coseno de teta, y R igual a 2, o era igual a 1. Yo creí que esto lo tenía aquí planteado y no está. Ah, no, sí estaba en el de acá. Y R igual a 1. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es determinar, graficar. ¿Ya? Primero vamos a graficar. Y vamos a graficar. Entonces, como comentamos, el R igual a 1 es una circunferencia que está centrada en el origen. No todas las circunferencias, como ustedes saben, están centradas en el origen. Entonces, en este caso es una bien particular, ¿cierto? Que tiene R igual a 1, radio igual a 1. Vamos a ponerlo como por ahí, ¿sí? Eso sería entonces la gráfica R igual a 1. Y ahora vamos a graficar la cardioide. La cardioide, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes?
tiene justamente esta estructura, y entonces nosotros sabemos que esta es acotada. ¿Sí? Voy a escribir acá algunas cosas. R igual a 1, circunferencia de radio 1, centrada en el origen, en el polo. Como dijimos ahora, el origen lo llamamos polo. Y esta otra, R igual a 1 más coseno de teta, es lo que se llama un cardioide. ¿No? Entonces, como comentábamos, uno necesita la intersección, porque quiero saber, esto va a ir para un lado, va a ir para el otro, ¿cierto? Y necesito saber cómo se intersecta. Y para saber eso, entonces yo necesito resolver una ecuación. Voy a pasar a la otra hojita para escribir eso. Vamos a decir, entonces debemos determinar. Y el tema de por qué necesito determinar dónde se intersectan, cómo se intersectan, los puntos en que se intersectan, es porque la integral la voy a escribir, la segunda parte es que voy a calcular una integral, ¿sí? Y voy a necesitar entonces saber cómo escribo eso. En los intervalos van a ser, los extremos de mi integral van a ser esos puntos de intersección. Ya. Entonces vamos a resolver una ecuación. Eso es lo que vamos a hacer. Debemos determinar las intersecciones. Voy a destacar la palabra las porque van a ser más de uno, ¿sí? Y para eso entonces igualamos. Entonces voy a decir 1 más coseno de teta igual a 1. Si fijan aquí escribo entonces la ecuación de la cardioide. Me falta una i ahí. Y igualo con la circunferencia. Para saber cuándo son iguales. Y entonces lo que vamos a hacer a continuación, ¿no es cierto?, es que vamos a resolver la ecuación. Se fijan que aquí se cancelan los 1, y eso significa que el coseno de teta tiene que ser igual a 0. En ese momento, entonces, se van a intersectar. Cuando el coseno de un ángulo es igual a 0. Es igual a 0, ¿cierto?, cuando los ángulos es de pi medio, 3 pi medio, de ese tipo. O sea, el teta, ¿cierto?, tiene que ser igual a pi medio, o el ángulo va a ser igual a 3 pi medio. Y eso justamente es lo que me va a mostrar mi intersección. Entonces yo ahora voy a tener que mirar, voy a volver atrás, lo voy a marcar con puntito. ¿Dónde está el ángulo pi medio? Acá, ¿cierto? Sobre el eje y en la parte positiva, ¿cierto? Ahí tengo un ángulo que es de 90 grados, ¿sí? Que es pi medio. 3 pi medio, ¿dónde está? Está acá. Entonces ahí voy a tener mi otro punto de intersección. Se fijan, van a estar justamente sobre la circunferencia R igual a 1, porque son las intersecciones. ¿No? Entonces, ahora necesito calcular, dibujar mi cardioide. ¿Sí? Y si ustedes se acuerdan, cuando nosotros planteamos esto, voy a ir de nuevo a la otra hojita, nosotros ya sabemos que la cardioide tiene una forma así como de corazón. ¿Sí? Puede ser así, puede ser hacia abajo, podría ser hacia el lado, hacia el otro lado. Entonces eso es lo que nos falta por determinar. Ahora, algo que comentamos también en la clase pasada es que la función coseno es una función par. ¿Ya? Entonces, justamente en este caso, lo que se va a suceder, como es par, es que esta va a tener la simetría con respecto al eje X. Entonces voy a tener uno de estos dos casos. ¿Sí? Siempre las que son A más B coseno de teta, ¿cierto? Sea el A positivo o negativo, van a tener una de estas dos formas. ¿Sí? Ahora, otra cosa importante, que ni siquiera lo he estado planteando, en este caso yo tengo claro que no tengo rizo. ¿Sí? No tengo ese loop que tienen algunas cardioides porque justamente acá el A y el B son iguales. Y entonces lo que voy a hacer esto es como una mini tabla, porque en realidad no necesito calcular muchos valores, sobre todo cuando yo ya conozco los valores voy a escribirlo para abajo.
Lo voy a escribir con val mejor. Voy a escribirlo en teta y el R. Pero solamente para el 1 más coseno de teta, porque la otra ya la grafiqué. Entonces voy a preguntar, a ver, ¿cuánto vale? A todo esto también es acotar, lo vimos en la clase pasada también. Entonces, mira, tengo el R es 1 más coseno de teta. Si mi ángulo es 0, el R es 0, entonces va a ser 1 más coseno de teta vale 0, perdón, vale 1, así que eso va a valer 2. Si tomo el otro ángulo interesante sería el pi, ¿cierto? Cuando tengo el ángulo del pi, y ya con eso ya en realidad lo voy a tener, porque cuando vale pi, esto va a valer 1 menos 1, y eso es 0. ¿Sí? El coseno de pi, ¿cierto? Es menos 1. Y se fijan, entonces esto me dice que los puntos que tengo acá es, fíjate, aquí tengo el 1, acá voy a tener el 2. Y acá tengo el 0. Podría tomar otros puntos, ¿cierto? Pero en realidad ya con eso yo tengo claro que mi cardioide va a tener una forma así. Mira, hoy me quedo trofeo. Lo comentaba, no sé si lo comentaba en realidad el otro día. Voy a borrar eso de los angulitos también. No sé si lo comentaba ayer cuando estábamos trabajando esto. Qué feo me está quedando esto. Necesito que quede más redondito. Ahí. Me quedo entero tirito. Bueno, lo voy a dejar así, ¿no? ¿Ya? Lo voy a dejar así. Ya. Entonces, como mencionaba, esa es la gráfica que nosotros vamos a tener entonces de esta función. Y ahora vamos a pedir alguna integral. Yo en este contexto ya estaba pensando, desarrollando las preguntas para el control y para el certamen. Y estoy pensando en poner preguntas donde, por una parte, tú puedas escribir, les pidamos solamente escribir la integral, y en otro que sean, digamos, en simple, ¿cierto? Calcular la integral, ¿sí? Porque la idea obviamente también es que estos problemas tengan una cantidad de tiempo limitada para resolverlo, ¿cierto? Entonces eso. Ya. Entonces ahora vamos a calcular una integral. Voy a decir entonces, y justamente lo que quiero plantear ahora, no es solamente el área de la cardioide, sino que justamente el área que está, voy a escribir, voy a ir para acá, voy a mirar el dibujito, estaba mirando otra cosa en realidad, mientras hablaba. Quiero calcular lo siguiente. Vamos a pedir calcular el área que está afuera de la circunferencia, pero adentro de mi cardioide, es decir, esto que está acá. Eso quiero calcular. ¿No? Entonces, yo lo voy a escribir con palabras acá en la próxima hojita. Wow, no, todavía no. Vamos a necesitar la otra hojita. Otra cosa importante. En esta parte, ¿cierto? Cuando uno dice yo me construyo una tabla, tú te podrías construir todos los puntos que quieras. ¿Sí? 100, 200 puntos. Pero en realidad, como comentaba, ya uno cuando empieza a conocer las curvas, ¿cierto? Ya uno sabe qué forma va a tener la cardioide, la reconoce, ¿cierto? Y te da 2 o 3 puntos. ¿Ya? Los más importantes son estos, de las intersecciones. Y la razón es porque vamos a escribir la integral con esos puntos. Ya, entonces, como decía ahora la parte en B, vamos a decir escribir la integral que permite calcular el área exterior a R igual a 1 e interior
R igual a 1 más coseno de teta. ¿No? Entonces, y aquí vamos a usar esta. Voy a proyectar esto de nuevo. Lo había comentado en la clase pasada, pero creo que no tuvieron tiempo de anotarlo, no sé. Y es esta. Aquí esta línea me quedó muy delgadita. Ahí. ¿Sí? Cuando nosotros calculamos, ¿cierto? La integral entre f al cuadrado menos g al cuadrado, ¿cierto? Y ponemos en los extremos a y b, ¿no es cierto? Ese a y b son los puntos donde estos se intersectan. ¿Sí? Perdón. Y eso entonces es lo que ya obtuvimos, el pi medio y el 3 pi medio. Y entonces vamos a calcular un medio de la integral y vamos a escribir eso, ¿no? Voy a la pizarrita. Entonces vamos a escribir, el área va a ser un medio de, ouch, eso es una integral y me quedo como un cuadradito, de la integral entre pi medio, 3 pi medio, los puntos de intersección. Fíjate lo que me dice aquí, que tengo que calcular de la cardioide menos la circunferencia. Ah, puedo hacerlo de otra forma también, ¿eh? Perdón, voy a hacerlo de otra forma. Voy a escribirlo de otra forma, creo que es más fácil de esta forma, mira, voy a escribir 2 por un medio, integral entre 0 y pi, de, como dije, la cardioide, 1 más coseno de teta al cuadrado, menos el 1 al cuadrado de teta. Ah, pi medio, perdón, acá. ¿Por qué quiero escribir pi medio y no del pi medio al 3 pi medio? Es simplemente porque creo que siempre cuando uno evalúa en cero será más fácil. ¿Sí? Eso. También estaba comentando yo esto recién en el contexto de las evaluaciones. A nosotros es muy común que nos van a pedir en la evaluación, o bien identificar, en el caso como son alternativas, debería decir identificar la integral que permite calcular el área interior y exterior, esa misma lógica. Y eso. ¿No? Profe, Dígame. soy con lo de la circunferencia de radio 1, es la ¿Sí? primera que es como una referencia que por ahí o sea, por ahí pasa la cardioide. No entiendo la pregunta. No entendí. ¿Puede cambiarlo a la siguiente? Lo que pasa es que aquí este R igual a 1 es una circunferencia. Voy a la otra hojita. Perdón, que me demoro. ¿Te fijas? ¿Por qué lo puse? Y acá esto se relaciona con súper la misma idea de las funciones en coordenadas cartesianas. ¿Cierto? Cuando yo quería calcular el área entre la función f y g, ¿cierto? Yo tenía que determinar los puntos de intersección. Entonces acá es la misma idea. Tomo la cardioide, que es 1 más coseno, y lo igualo a la circunferencia que me dieron, que es R igual a 1. Esto siempre te van a dar dos funciones, ¿no? Y entonces tú vas a tener que determinar dónde se intersectan. Y después vas a poder escribir la integral. En algunos casos, como en este diría yo, que incluso podríamos habernos saltado esta parte, porque era como bien obvio. ¿Te fijas? Mira, si yo dibujo, si yo ya hubiese hecho un buen dibujo de la cardioide así solito, y hubiese dado así, probablemente habría probado cuánto vale el pi medio. Te fijas, me podría haber dado el pi medio, y al calcular el pi medio me habría dado 1, y al calcular en 3 pi medio me habría dado menos 1, y habría dicho, ya estamos listos. Tengo los mismos puntos. Entonces, observar de nuevo, mira, este punto es interesante. Menos 1 es el R, 3 pi medio. Recuerden que cuando dijimos 3 pi medio, cuando decimos R negativo, ¿cierto? Es el 1 sería más pi. Y ahí entonces vuelvo al pi medio, acá.
Te fijas, el mismo punto. Y este, por simetría, sí tiene que ser el mismo. A veces pasa también, y seguro que les va a suceder cuando empiezan a hacer ejercicios de esto, cuando uno no conoce la curva y te empiezas a dar puntos en forma arbitraria, a veces pasa que te empiezas a repetir y a repetir y a repetir, porque te empiezan a salir errores negativos y empiezas a volver a los mismos puntos que tenías anteriormente. Así que eso es una cosa que es común que pase, ¿no? Les comento por si acaso en algún momento se ven medio desesperados por eso. No. Eso entonces es el tema con este problema. ¿Dijimos un ejercicio? No acostumbro mucho a dejar ejercicio, pero creo que hay una compañera esperando para entrar. Espérame. Recién pinché al admitir, pero no sé si entró. Pero no tengo ya nadie en la sala de espera. Ya, vamos a dejar un ejercicio propuesto acá. Ejercicio propuesto. Entonces voy a decir, sea, R igual a R igual a coseno de teta. Sí. Y la otra es R igual a 1 menos coseno de teta. Entonces, igual que en el caso anterior, vamos a graficar primero. Van a graficar ustedes, porque nosotros vamos a dejar graficar. No, ¿qué? Graficar. Van a ustedes a graficar estas dos cosas. Y con esto estoy diciendo, entonces, por implícita, que van a tener que determinar la intersección. Porque después vamos a pedir calcular el área. Entonces, ustedes también pueden hacer esto también ahora, como ejercicio, calcular. Como mencionaba hace un rato, vamos a la prueba, vamos a poner las dos cosas. Vamos a poner calcular el área, que es, vamos a decir, espérame, que yo tengo que mirar el dibujito primero para interior a, ya, R igual coseno de teta, y exterior a R igual a 1 menos coseno de teta. ¿Ya? ¡Ay, qué bueno que me acordé! Mira, si yo tenía que acordarme algo. No sé por qué, o sea, sí sé por qué. Nosotros en matemáticas, yo no sé si lo había comentado alguna vez, usamos un software que se llama LaTeX para escribir. ¿Ya? Entonces, la verdad es que yo no sé por qué hay veces que no te pesca bien el comando del seno. ¿Sí? Cuando uno escribe coseno, para que se vea bien, uno lo escribe, ustedes después más adelante seguramente que van a tener que aprender a usar LaTeX, porque es el software que se usa siempre para las tesis y cosas así, sobre todo cuando tienen temas matemáticos, ¿ya? Entonces, esto es un software que uno escribe de esta forma y se compila, entonces después uno ve y dice coseno de teta, ¿ya? Si yo no le pongo esa rayita, perdón porque me voy por las ramas con esto, ya voy a llegar al punto, cuando se sale escrito, sale como las letras medias raras, no se ve bien, ¿sí? No se ve con ese lenguaje matemático que es como clásico, ¿ya? El coseno no tengo problema, pero sí tengo problema con el seno. Cuando en el aula, cuando ayer estaba ingresando una pregunta para el control y traté de escribir seno y no me lo conoce. Entonces tuve que ponerlo en inglés, y en inglés sí lo conoce.
Entonces, en la prueba, cuando ustedes vean sin, adivinen lo que significa sin. Cero. ¿No? ¿Me explico, no? Ya. Cero, entonces, sí. En inglés. Ya. Entonces, ¿estás escribiendo algo? Ya. Eso. A veces pasa también en algunos libros, en algunos textos que aparecen. Yo usualmente cuando escribo en látex nunca había tenido problemas con el seno, pero tuve ahora problemas con el seno, no sé por qué. Ya. Entonces, como mencionaba, ya ahora vamos a pasar entonces a este tema que son las coordenadas paramétricas. Yo subí un apunte chiquitito, ya, un resumen sobre este tema, ¿ya? Pero quiero hacer énfasis que en realidad lo que yo subí, para variar siempre, yo como que me voy al chancho y puse muchos temas que en realidad para nosotros en nuestro curso ahora no vamos a usar, ¿ya? Probablemente para ustedes les va a ser más útil en Mat 013, en que estudian funciones en varias variables. Probablemente ahí les vaya a hacer más sentido porque yo me fui en tema de derivadas y qué sé yo, que nosotros no usamos en realidad, ¿ya? Nosotros entonces lo que vamos a hacer es que vamos a presentar un sistema nuevo de coordenadas que se llaman justamente paramétricas, que tienen un sentido, ¿cierto? Y están, de hecho, estrechamente relacionadas con la física, un montón de aplicaciones, que vamos a comentar en forma muy general ahora, porque en realidad el punto que nosotros queremos hacer es trabajar con ciertas curvas que son bastante complejas y calcular el área, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer entre hoy y mañana. El lunes, a todo esto, y hasta aquí entonces, perdón, hasta lo que veamos el jueves, entraría en el control, ¿sí? El lunes vamos a ver otros temas también relacionados con coordenadas paramétricas y polares. No, mañana a lo mejor alcanzamos también a ver longitud de curva. También podríamos alcanzar a verlo, no sé. Ahí vamos a ver. Pero el lunes vamos a ver. ¿Qué? Dígame. ¿Volúmenes también entrarían en control? ¿Entró en certamen volúmenes? No. No estoy segura. No estoy segura, fíjate. Eso yo creo que voy a tener que revisarlo bien porque tampoco. Los volúmenes no entró, pues sí entra. Sí, definitivamente, volúmenes. Sí, Ya. sí. Ya. Entonces, como comentaba, hasta lo que entre mañana, hasta lo que veamos mañana, entrarían en control, considerando volumen, ¿ya? Entonces, como vamos a partir dando una definición, ¿ya? Vamos a hacer una definición, vamos a escribir la definición y vamos a hacer un dibujo para explicar esta idea, ¿cierto?, de por qué son tan útiles las coordenadas polares. Entonces vamos a decir que voy a decir entonces las ecuaciones paramétricas son de la forma x igual a x de t, y igual a y de t. Perdón. Lo siento. Perdón. Y el t pertenece a algún intervalo entre a y b. ¿No? Eso. Eso es entonces lo que nosotros vamos a entender con ecuaciones de la forma polar. ¿Sí? Perdón, me da con la polar, paramétrica. ¿Sí? Entonces, y como comentaba, yo quería hacer un dibujito ahora para mencionar una aplicación que es física en realidad, pero que a nosotros creo que nos puede hacer mucho sentido. Y voy a dibujar una parábola. Y ustedes se pueden imaginar, ¿cierto?, que esto es una pelota, que vino alguien, ¿cierto?, y le dio un chute a la pelota. ¿Sí? Entonces la pelota sale disparada, llega hasta un punto máximo. La parábola, nosotros sabemos que la parábola es justamente el modelo que se relaciona, ¿cierto?, con este sistema que se llama
con este modelo que en realidad se llama lanzamiento de un proyectil. Llega a un punto máximo y después empieza a decaer. Entonces, como nosotros conocemos esto, yo sé que esto de hecho se modela de la siguiente forma. Yo sé que esto es igual a I igual a AX cuadrado más BX más C. ¿Sí? Sabemos eso. Y en física uno estudia este tema con relación a, no sé, velocidad y no sé qué más. Y entonces yo para cualquier punto, ¿cierto? Yo puedo saber a qué altura está la pelota, ¿sí? Qué distancia hay desde donde salió disparada la pelota a este punto, ¿cierto? Este es un modelo, ¿cierto? Que es el modelo clásico que nosotros siempre hemos estudiado, el I igual a f de x, las coordenadas cartesianas, ¿sí? Pero lo que no me dice este modelo es, por ejemplo, qué pasa con el tiempo. ¿Te fijas? Entonces, justamente estas ecuaciones paramétricas vienen a agregar un parámetro. El t, justamente, lo llamamos parámetro. Agrega entonces un algo más estas ecuaciones paramétricas, como decía. Y que en problemas físicos, parámetro. En problemas físicos, ¿cierto? Podría interpretarse, por ejemplo, con el tiempo. En contexto nuestro, como mencionaba, nosotros no nos vamos a centrar en temas de problemas de este estilo, ¿sí? Lo que vamos a trabajar nosotros son problemas donde vamos a estudiar algunas curvas que son muy importantes, ¿cierto? Curvas que de hecho ya conocemos, como la circunferencia y la parábola, la elipse, ¿cierto? Y las vamos a parametrizar y vamos a estudiar la forma paramétrica de esas curvas, ¿ya? Y vamos a agregar otras más también, como son la cicloide y la astroide. Son curvas bastante complejas, ¿cierto? Que su expresión rectangular, ¿cierto? Su expresión cartesiana, no podríamos trabajar con ella, ¿no? Bueno, eso entonces es, como decía, el tema de cómo se estudian estas curvas. Y además de las aplicaciones que tiene. Perdón. Y además, otra cosa más importante también. En esta misma lógica, esta parametrización de una curva me puede dar velocidad y me puede dar sentido en una curva, ¿sí? Porque podríamos pensar, ¿cierto?, que esto, la pelota se va a ir moviendo. Voy a hacer esas típicas flechitas para indicar que se mueve, cómo se mueve, ¿no es cierto? Y ustedes han visto, ¿cierto?, que a veces uno golpea una pelota y sale disparada súper rápido, y a veces uno golpea la pelota más despacio y describe una curva similar, pero como que se mueve en forma más lenta, ¿sí? Y eso, ¿cierto?, tiene que ver justamente, bueno, ahí también tiene que ver, por ejemplo, otras variables, como por ejemplo el viento, ¿no es cierto? Pero obviamente que nosotros no vamos a entrar a agregar más parámetros a esto. Lo que sí creo yo que es bastante importante de poner atención con este tema de las curvas paramétricas, yo no hago clases en Método 13, la verdad, pero siempre que uno estudia funciones en variables necesita lo que se llaman las coordenadas cilíndricas. Así que de seguro que las van a estudiar ustedes después. Que es una extensión, digamos, de esta misma lógica de las paramétricas. Ya. Entonces necesito plantear otras definiciones más y voy a plantearlas acá. Definiciones. Entonces voy a decir, lo primero que vamos a hablar de una curva, ¿sí? Como mencionábamos usualmente, y esto lo comentaba también ayer en el contexto de las ecuaciones polares, nosotros nunca hablamos de, no le decimos funciones, ¿cierto? Porque estrictamente no van a ser una función, en la misma lógica del x y y que hemos planteado anteriormente, pero sí, en el contexto de r y θ eran funciones. Ahora también, en el contexto de x y t, y y t, van a ser funciones, pero las acostumbramos a llamar curva. Entonces vamos a llamar a esto y vamos a decir, la primera definición, entonces voy a decir sea C, va a ser una C así media como cursiva, que corresponden a los x y, ¿cierto?, que van a estar en el plano, en R2, tal que x es igual a x de t. Con eso quiero decir, a todo esto, ¿qué quiero decir con qué? Sube.
Cuando digo x igual a x de t. Cuando digo x igual a x de t, y digo, y ya vamos a ver un ejemplo, no planteo todavía un ejemplo práctico de esto en realidad. Y el t está en algún intervalo. Sube. Lo que quiero decir con eso es que es una curva. Se llama curva paramétrica. Perdón que se me fue la onda recién. Curva paramétrica. Cuando escribo esto, x igual a x de t, ya vamos a ver un ejemplo práctico. Estos van a significar fórmulas que van a estar escritas en términos de t, ¿no? Pero ya vamos a ver un ejemplo. Primero vamos a ver estas definiciones. Entonces, lo primero entonces que vamos a definir con esta curva paramétrica es lo que se llama el punto inicial. ¿No es cierto? El punto inicial va a ser la x cuando la evalúo en el a y la y cuando también la evalúo en el a. Mi punto final va a ser la x cuando lo evalúo en el b y la y cuando lo evalúo en el b. Esa es una primera definición. Después vamos a decir que en algunos casos, ¿cierto? Vamos a encontrar que la curva C es cerrada. Y eso va a ser justamente cuando coincide el punto inicial con el punto final. Vamos a ver varios ejemplos a continuación, así que no estresarse. 3. Vamos a hablar entonces que la curva es simple si no se cruza a sí misma. Bájate. Yo no estoy cómoda escribiendo porque te tengo a ti saltando en mis brazos. Ay, espérame. Perdón. Si no se cruza a sí misma. Ya. Eso. Y vamos a darle un nombre también a esta lógica de si se recorre en sentido horario o antihorario. Bueno, entonces necesito cambiar la hojita. Voy a decir entonces 4, voy a decir C es positiva. Sí. Si tiene sentido antihorario. ¿Y es negativa? Sí, tiene sentido horario. ¿No? Entonces vamos a ver un ejemplo a continuación. Ejemplo. Y lo que vamos a hacer a continuación es que voy a empezar a graficar ya y analizar según las definiciones anteriores. Así que vamos a ir agregando si es positiva, si es negativa, y todo eso. Entonces voy a decir X ya, mira, el parámetro, como mencionamos, puede tomar cualquier nombre, puede ser T, puede ser. Usualmente en estos problemas físicos, en realidad, lo más común es llamarlos T.
porque usualmente se asocian con movimientos de algún objeto, no necesariamente una pelota, podría ser un auto que se mueve, ¿cierto? En una pista. Pero yo aquí voy a agregar, lo voy a escribir teta y voy a decir entonces 3 cosenos de teta para ir empezando ya a hacer algo más pensado en el contexto nuestro. Seno de teta y voy a decir teta entre 0 y 2. Esa va a ser la primera que vamos a hacer, ¿no? Ya. Vamos entonces, también en este contexto, para el caso, ¿cierto?, de graficar esto, sobre todo cuando uno no conoce una gráfica, la gran estrategia va a ser darse puntos, ¿sí? Y vamos a ir calculando. Voy a pasar a la otra hojita. Ya, voy a pasar a la otra hojita. Entonces, voy a construir una tabla aquí. Teta. Aquí voy a escribir X de teta. Y aquí voy a escribir Y de teta. Y voy a ir haciendo hasta aquí. Después esos puntos los vamos a poner en el plano, que va a ser acá. Pero vamos a correr un poquito más. Ya. Y vamos a ir calculando con color verde, ¿no? Entonces, fíjense, voy a volver atrás. Mi curva me dice... En la mayoría de los casos, pero no siempre en realidad, me van a dar un parámetro, un intervalo, perdón. Si no me dan el parámetro, o no, o en realidad siempre te lo dicen. En otro caso podría ser que diga en R, ¿sí? Y eso es como los típicos casos de curva que no son acotadas. Una espiral incluso también podría graficarse de esa forma. Pero en nuestro caso siempre vamos a tener un intervalo, ¿no? Ya, entonces, como veíamos, vamos a volver atrás para mirar la definición. Fíjate, lo primero que me plantean es lo que se llama punto inicial y punto final. Entonces, voy a calcular el punto inicial con el teta igual a 0 y el punto final con el teta igual a 2pi. ¿Ya? Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces voy a ir a calcular aquí en el 0 y en el 2pi. Fíjate, cuando calculo acá el teta en el 0, ¿cierto? Eso es 3 coseno de 0. ¿Cuánto vale el coseno de 0? Vale 1, entonces vale 3. Cuando calculo la y en el 0, eso va a ser 4 seno de 0. ¿Cuánto vale el seno de 0? 0. Eso va a ser 0. Entonces aquí ya tengo mi primer punto, que sería el 3 y el 0. Ya. El final. Dijimos entonces que este es cierto el punto inicial. Lo vamos a escribir acá, inicial. Bueno, creo que ahora, ¿qué dijimos que íbamos a calcular? El final. La x en el 2pi. Entonces voy a escribir 3 coseno del 2pi. Bueno, pero el coseno de 2pi también es 1. Entonces eso es 3. Y la y de 2pi es 3 seno de 2pi, que también es 0. Entonces ahora es 0. Esto significa entonces que tengo el 3, 0. Y es el final. Entonces, ya entonces estoy dándome cuenta que la curva es cerrada, porque el punto inicial coincide con el final. Ya. Entonces, voy a volver atrás. Y fíjate, voy a escribirlo acá. Pues entonces la curva es cerrada. ¿Ya? Eso es lo primero que estamos concluyendo de esta azul. ¿Sí? Entonces vamos ahora a... Fíjate, lo único que tenemos claro hasta ahora, voy a dibujar acá 1, 2, 3. La x igual a 3. Y yo tengo claro entonces que la y es igual a 0. Y lo único que tengo claro hasta ahora
es que mi curva pasa por ese punto. Nada más, ¿no es cierto? Y por tanto, como mencionaba, tengo que empezar a darme valores para poder cachar qué es lo que pasa con esto. Y lo recomendado, ¿cierto?, en este contexto sería empezar a calcular cosas que sean fáciles, ¿verdad? No voy a estar calculando el coseno de 5 pi quinto, 5 pi, no sé, tercio. Podría, pero ¿para qué? Ni decir, no sé, pi sexto, pi séptimo, no. Voy a darme números simples, como el pi medio, por ejemplo, como el pi, como el 3 pi medio. Eso me va a servir para darme cuenta dónde están estos puntos, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué pasa con el pi medio? ¿Cuánto vale con el pi medio? Con el pi medio tengo, lo voy a calcular acá, x de pi medio. Eso sería entonces 3 coseno de pi medio. El coseno de pi medio vale 0, entonces eso vale 0. La x del pi, perdón, la y del pi medio, la y del pi medio sería 3 seno de pi medio. El seno de pi medio vale 1, perdón, 4. ¿Por qué puse 3 acá? En todo aquí también puse 3, 4. Perdón. La y dice 4 seno, entonces aquí esto es 4 seno. Va a haber 4. Vale 4. Y ya tengo otro punto. Entonces, aquí voy a decir que tengo el 0 y el 4. En el pi, ¿qué es lo que pasa en el pi? Vuelvo por acá. Cuando calculo la x en el pi, perdón, algo pasa en la calle y mis perros para variar están por loco. Y hay como unos perros. Estoy mirando para la calle aquí y unos perros al frente y una niña. 3 cosenos de pi. Pi, coseno de pi vale menos 1, entonces te vale menos 3. Y la i, perdón. La i del pi. 4 seno de pi. Seno de pi es 0, entonces vale 0. Entonces aquí yo tengo el otro punto, que sería el menos 3, 0. El último punto lo voy a calcular aquí porque ya no me queda mucho espacio en esto. Entonces voy a escribir la x. Aquí tampoco estoy muy bien con esto. Voy a escribir como por acá. Voy a escribir acá la x en el 3 pi medio. Eso sería 3 coseno del 3 pi medio. El coseno del 3 pi medio es 0. Así que tengo 0. La y en el 3 pi medio es 4 seno de 3 pi medio. El seno de 3 pi medio es menos 1. Entonces son menos 4. Estoy acá. Vamos a poner los puntitos ahora en el plan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Aquí tengo el menos 3. Acá tengo 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar con esta curva? ¿Sí? Espera, que voy a ver. ¡Váyase la trampa afuera! Ya, perdón. Ya. ¿Qué es lo que sucede con esta curva? ¿Se fijan que tiene movimiento? ¿Se fijan que va a partir acá en el 0? Llega al 4. Ay, qué tirito más. Llega hasta el 4. Aquí me quedó como vacío, pero no tiene un vacío en realidad. Llega después a menos 3. Vuelve al 4. Pero, digamos, menos 4. Va al parque. Y esto, como mencionaba, como la forma en que nos fuimos dando los puntos nos muestra un movimiento. Parto aquí,
Fíjate, ¿qué es lo que sucedería si yo me tomara, por ejemplo, el ángulo pi cuarto? Voy a encontrar un puntito que va a estar entre medio. Si tomo el pi sexto, el pi tercio, o el que quiera, ¿no es cierto? Y voy viendo, ¿no es cierto?, movimiento. Eso es lo que estoy tratando de mostrar con esa flechita. ¿Sí? Y eso nos dice entonces que la curva es positiva. Es positiva porque se está moviendo en forma antihoraria. Ahora, aquí quería comentar algo. Estaba pensando cómo les digo esto a las chiquillas y a los chiquillos. ¿Cómo se los digo para que me crean? La curva que acabamos de analizar, de hecho, es una elipse, ¿no? Y no porque yo lo diga o no porque el dibujo se parezca, ¿cierto? Sino porque tiene una razón de fondo de por qué es una elipse. Todavía no la vamos a comentar. ¿Cuál es esa razón? La vamos a ir entendiendo, ¿cierto? A medida que vamos avanzando en el curso, ¿no? Yo creo que la próxima clase ya vamos a hablar sobre el tema de parametrización. ¿Sí? Eso. Ya. Voy entonces a... Este entonces el ejemplo, vamos para allá, voy a volver atrás, perdón, porque... Se fijan, ya graficamos y analizamos todo lo que habíamos... otra cosa más, perdón, no lo habíamos comentado, pero se fijan que acá hay un tema con respecto a lo que significa que es simple. La curva es simple, ¿cierto? No se cruza a sí misma, en realidad lo que pasa es que el punto inicial y el final coinciden, entonces igual la considero como simple. ¿Sí? Eso entonces es una observación. Vamos a hacer otro ejemplo ahora de la siguiente curva. Uy, no quiero ese colorcito. Esto también es una curva que nos interesa mucho y se llama cicloide. De hecho tiene un nombre re bonito y es eso, cicloide. Y la curva dice lo siguiente, voy a escribir, ahora lo voy a escribir con el T, como mencionaba, no es obligación. Dígame. Es que me faltó lo de si la curva es positiva o negativa. Es positiva. ¿Y eso cómo se ve? Disculpe, ¿Por qué es positiva? Porque se mueve en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y eso lo damos porque, te fijas, en forma ordenada nosotros tomamos, mira, cuando yo los fui calculando, en realidad al principio no fui tan ordenada porque puse el inicial y el final. Pero después uno va poniendo los puntos, 0, pi medio, pi, 3 pi medio, 2 pi, entonces se recorre en sentido antihorario. Por eso es positivo. Ya, pero si yo hubiera puesto valores negativos, Es que lo que pasa es que aquí estamos delimitados por esto. Porque el ángulo está entre 0 y 2 pi. El parámetro está entre 0 y 2 pi. Entonces, de hecho, si tú te das, si yo dijera, incluso es más, si yo dijera el teta en R, por ejemplo, habríamos obtenido la misma curva, pero las damos infinitas vueltas alrededor. Y si hubiese dicho, mira, eso podríamos hacer, mira, antes de eso. Mira, antes de la cicloide, voy a cambiar de hojita. Si yo hubiese dicho, voy a decir 3 acá. X de t igual a 3 seno de t y de t igual a 4 coseno de t. Si yo lo hubiese escrito así, esto lo vamos a dejar como ejercicio para ustedes, ¿ya? Que hagan lo mismo, que construyan el ángulo, en este caso lo llamé X, bueno, voy a poner teta, perdón. Lo quiero llevar teta porque, para que insistir de que es muy similar, me queda muy claro. ¿Ya? Debería haberle puesto, perdón. Para que me dé lo mismo, voy a poner acá 3. Te fijas que lo que estoy haciendo, comparen con el ejercicio 1 con el que partimos acá. X decía 3 coseno de t y 4 seno de t. Y ahora es 4 seno, la X es el seno y la Y es el coseno. ¿Sí?
Entonces están dando vuelta. Lo que va a suceder con esto, cuando ustedes calculen el X de teta, el Y de teta, es que se va a empezar a mover en forma distinta. Mira, démonos algunos valores. ¿Qué pasa en el 0? Cuando yo calculo en el 0, la X, me va a quedar 4 senos de 0. El seno de 0 es 0. Se me da 4. Ah, me daba 3 antes. Ah, sí, 3, perdón. Estaba bien como lo había puesto con el 3, perdón. Estaba bien antes que le había puesto el 3. 3 y 4, perdón. Ya, entonces me va a dar la X me va a dar 0. Me va a dar 0. Y esto me va a dar, la Y me va a dar 4. Entonces, con el ángulo 0 estoy en el X igual a 0 y en el Y igual a 4. Estoy acá. Cuando tomo el ángulo, perdón. X igual a 0, sí, con el X igual a 0 estoy en el, ahí. Cuando tengo el ángulo de pi, voy a tener 3 seno de, me da pi medio, perdón. Con el pi medio. Con el pi medio voy a tener 3 seno, me va a dar 3, eso, y eso me va a dar 0. Entonces voy a tener el punto X igual a 3, igual a 0. El se va a mover así. Y me doy otros valores, voy a seguir moviéndome en sentido horario. ¿Sí? Y eso es justamente algo muy interesante de por qué siempre nosotros, cuando hablamos de las definiciones de la trigonometría, siempre la X es el coseno y la Y es el seno. ¿Sí? Y tiene una razón, tiene una razón como muy profunda y en relación a cómo se va moviendo para que sea positiva. Y otra cosa también, que es importante de que sea positiva porque eso se relaciona con lo que vamos a plantear con, ya no hoy día, ¿cierto? Pero sí el mañana jueves, que en relación al área. Nosotros vamos a necesitar que las curvas sean positivas para calcular el área. Si la curva es negativa, en realidad lo que va a pasar es que el área nos va a salir un número negativo. No sé si eso era lo que eso responde a tu pregunta o no. Sí, profe, era eso. Gracias. Mira, no sé, la verdad es que confieso que entre tantos ladrillos me estuve ando media distraída. Ya. Pero como mencionaba eso, lo pueden continuar ustedes después para que se den cuenta de por qué es importante. Creo que este ejemplo incluso puede ser un poco así como medio confuso, eh, pero la razón de fondo es porque uno está acostumbrado y funciona mucho mejor cuando a las X se le relaciona coseno en vez de relacionarla con el seno. ¿Ya? Eso. Ya, entonces como dije, acá vamos a graficar otra cosa, que esta se llama cicloide. Voy a escribir entonces 5 factor de t menos seno de t, y la y de t va a ser también 5, pero ahora factor de 1 menos coseno de t. ¿Ya? Y voy a decir entonces que la t va a estar en... voy a escribir en R o... pi. Entre 0 y 2 pi, perdón. Entre 0 y 2 pi también. Pongámosle 0, entre 0 y 4 pi. Conversemos bien claro esto. ¿No? Eso entonces es el tema de la cicloide. ¿No? Y como dije entonces, una forma similar, voy a dar el t, voy a calcular mi x de t, voy a calcular y de t. ¿No? Entonces, voy a por aquí. Voy a partir con el punto inicial, con el punto final, la misma lógica de lo que hicimos recién. Y vamos a ir poniendo esos puntitos de inmediato acá en el plano cartesiano. Ya. ¿Dónde partí? En el t igual a 0.
Entonces voy a calcular x para el 0. Entonces voy a querer tener aquí 0, t es 0, seno de 0 también vale 0, entonces vale 0, 0, 5 por 0 es 0. Sí. Ya, ahora voy a calcular acá, en el y en el 0. Ah, coseno de 0 es 0. Perdón, coseno de 0 es 1. 1 menos 1 me da 0, 0, también tengo el 0. ¿No? Como dijimos, en este caso, el punto final es el 4pi. Entonces voy a calcular el 4pi. 4pi. Entonces voy a tener, ya esto no me da 0. ¿Te fijas? El seno del 4pi, claro, el seno del 4pi es 0, pero tengo el t, y en este caso es pi. Entonces eso me va a dar, x va a ser 4 por 5, 20 pi. 20 pi. Eso va a ser me he exagerado mi cosa, pero bueno. Ya, y la otra, tengo i de t, la i va a ser entonces el coseno del 4pi es 1, es 1, esto me va a dar 0. Vamos a ir poniendo, ya me estoy arrepintiendo de ponerle 20 pi, pero ya lo voy a ir poniendo de 10 en 10. 10, 20, 30, 40 pi. Voy a decir que tengo aquí mi 40 pi. Parto aquí y termino allá. ¿Qué pasa entre medio? Todavía no sé. Pero hay algo que sí puedo mencionar de inmediato, y es que la curva no es cerrada. ¿Cierto? No es cerrada. Porque no coinciden el inicial con el final. Ya, démonos otros valores. Pum, pum, que podría elegir, por ejemplo, elegir el 2pi. Voy a elegir el 2pi. ¿Sí? Voy a ir eligiendo cositas que me sean fáciles de calcular también. ¿No? 2pi, entonces voy a tener seno del 2pi vale 0, entonces voy a tener aquí 2pi por 5, 2 por 5, 10pi. En el 2pi también me pasa que el coseno de 2pi vale 1, entonces me va a dar 0. Entonces en el 10pi, para la x igual a 10pi, tengo ese punto. ¿Y qué pasará en el 5pi? ¿Te fijas que como que en las mitades ahí pasa algo? ¿Cuándo voy a tener ese 5pi? Eso es lo que me pregunto a mí. A todo esto, otra cosa interesante, y voy a retroceder para observar. Mira, acá, ¿observo en alguna parte del teta? No. ¿Observo acá el tiempo? No. Fija, las curvas, cuando son paramétricas, yo observo en el plano la X y la Y, no observo el parámetro. Lo mismo acá, no estoy observando el parámetro. Pero sí estoy pensando que algún otro punto me podría dar entre el 0 y el pensemos en el pi. Voy a dar el t igual a pi. Te pido todo esto en contexto de cómo vamos dándonos los valores, no lo estoy haciendo ordenado. Podría ir escribiéndolos ordenaditos, ¿no es cierto? Si fuera más prolija lo podría hacer. Mira, podría ponerlo. Voy a borrar eso de ahí para que se vean más ordenaditos. Mira. Ahí. Mira, ahora me va a quedar. Ya. Entonces me voy a dar el pi. ¿Cuánto vale el seno del pi? Pucha, el seno del pi nuevamente me da 0. Entonces aquí tengo pi. Entonces me da 5pi. La x vale 5pi. Pero ahora, ¿qué pasa con el t? Ahora con el i, perdón. Ahora, coseno de pi en realidad es menos 1. Entonces se me va a dar 1. Menos 1 me da 2. 2 por 5, 10. Y tengo entonces el 10. Pongamos que tengo el 10. Lo voy a hacer más abajito porque en realidad... la curva está siempre más chata, ¿no? Tengo ese punto. Y voy a decir entonces qué pasa con a todos estos puntos que me estoy dando en forma, no son tan arbitrarios.
no solamente pensando en hacerme la vida más fácil, sino que tiene que ver también con lo que son los máximos y los mínimos, dónde alcanza el máximo y el mínimo el seno y coseno, ¿cierto? Y eso me va a ayudar, ¿cierto?, para construir esta curva. Ahora vemos con el 3pi, que nos había quedado pendiente. 3pi tendría entonces, aquí me va a dar 3 por 5, 3pi me da entonces, el t me da seno del 3pi. ¿Cuánto vale el seno del 3pi? 0. Entonces esto me da 15pi. 15pi. ¿Ya? Coseno del 3pi es menos 1 de nuevo. Entonces me va a dar 1, 2, 10. Estoy de nuevo acá. ¿Ya? Entonces, bueno, de partida observar, como mencionaba, la función seno está siempre entre menos 1 y 1. Entonces, cuando yo digo t, que de hecho va entre 0 y 4pi, ¿cierto? Eso siempre va a ser positivo. El seno alcanza su máximo, ¿cierto?, para el ángulo pi medio. No nos dimos ningún pi medio. Démonos el pi medio. Aquí nos va a quedar un poco la escoba con los valores, pero bueno, démonos el pi medio. Con el pi medio voy a tener entonces, perdón, estoy tratando de escribirlo ordenadito, pero no me resulta mucho. Voy a dar solamente el pi medio. Aquí voy a escribir el pi medio. Y el pi voy a volver a repetirlo ahí, porque quiero que me quede ordenadito. 10. Con el pi medio, ¿qué es lo que tengo? El seno del pi medio vale 1. Entonces esto me va a quedar 5 por el t, que en este caso es pi medio, menos 1. Eso me da la x. ¿Cuánto vale eso aproximadamente? Pi, digamos que sea 3. Así, matemáticamente, a ver, no sé lo que estoy diciendo, pero para empezar a calcular nomás y aproximar más o menos cuánto vale ese punto. Si el ángulo vale, si tengo entonces pi partido por 2, sería 1.5. Menos 1, me queda 0,5, multiplicado por 5. ¿Se fijan? Aproximadamente sería ese valor. Si entonces, y la i me quedaría entonces 1 menos coseno de pi medio, coseno de pi medio vale 1, y eso sería 5. ¿Sí? Sería un número muy aproximadamente por ahí. ¿Sí? Eso sería 5, ¿cierto? Cuando vale pi medio, el coseno vale 0, entonces me queda 1 por 5, 5. Bueno, el asunto es que la curva entonces se va moviendo. Si ustedes se fijan, desde que parto desde el 0, esto se mueve y ahora se mueve. ¿Se fijan cuál es el sentido que va tomando? Los valores que nos estamos dando se mueven en forma que llamamos horaria. Entonces esta curva es positiva. Perdón, es negativa. He visto en YouTube algunos videos muy bonitos con respecto a esta curva que es la cicloide, porque la lógica de la cicloide, la podía buscar. La lógica de la cicloide es que es una gráfica que tú te puedes imaginar como un chicle que se quedó pegado en la rueda de tu bicicleta, ¿sí? Y cómo tú vas mirando cómo se mueve. Aprovechando que estamos online, podríamos dibujar cicloide, mirarla acá. Yo vi un video una vez que era como con una bicicleta en... En la gráfica, ¿Sí? ¿por qué el último punto es 40 pi? Perdón, no te escuché. ¿Por qué el último punto es 40 pi? Aquí me comí el 4. 40, es 0, perdón. Cuando
Cuando es 40 pi. Y lo voy a escribir acá. Cuando la x es 4, cuando la x es 4 pi, entonces me queda 5 por 4 pi menos, es 20 pi, perdón, no sé por qué puse 40. Es 20. No sé, ya me empezó la duda. Espérame, 4 por 5, 20. Sí, pues 20. Perdón. Y tengo el seno del 4 pi, y eso me da 0, y 4 por 5 son 20. 20 pi. Sí, es raro porque le puse acá, lo puse 40, pero aquí puse bien el 10, y acá también puse bien el 20. Estoy muy loquita, perdón. He estado realmente muy distraída. Usualmente, la verdad es que debo confesar que me distraigo muy fácil. Pero ahora ha habido harto alboroto acá. Entonces estoy más distraída de lo normal. Perdón. Ya. Entonces, no encontré el video que quería. Voy a tratar de hacer el dibujito acá. La curva esta se inicia con la idea, como mencionaba, de un plano, ¿no es cierto? Entonces hay una bicicleta, o una rueda en realidad, y sobre esa rueda hay un punto que está fijo. Uno usualmente se imagina, no sé, un chicle o algo que se pegó ahí en esa bicicleta. Ahí, ¿sí? Entonces, a medida que la rueda se mueve, lo que se va describiendo la cicloide es justamente es cómo se mueve ese punto a través del plano. Entonces, de hecho, lo que nosotros acabamos de graficar corresponden a lo que se llaman dos arcos. Este es un arco de la cicloide y este es el otro arco de la cicloide. Si yo hubiese puesto aquí 6pi, habría dibujado tres arcos. Y lo otro importante, ¿cierto?, es ese 5, porque justamente a través de ese 5, ¿cierto?, yo voy a determinar, ¿cierto?, la altura que va a tener mi cicloide. Eso. ¿Qué más les iba a comentar? En contexto, esto es importante. Cuando nosotros hablamos de la cicloide, vamos a calcular el área, a pesar de que la curva no es cerrada. Porque a pesar de que no es cerrada, entre comillas, podemos pensar que la cerramos con el eje X. Entonces yo igual puedo calcular el área que tiene un arco de la cicloide, ¿no? Lo que sí, y esto es bien interesante, cuando lo hagamos nos va a dar un número negativo, pero es porque la curva es negativa. De hecho, yo podría considerar como una prueba, sin graficar la curva, calcular las áreas, ¿sí? Y saber si me da negativa o positiva. Voy a saber si la curva es justamente positiva o negativa. ¿Ya? Ya. ¿Estamos listos? Estas curvas son bien interesantes. Como dijimos entonces, para la próxima clase, que es mañana, lo que nos queda pendiente entonces es ya formalmente calcular las áreas. Vamos a volver con estos dos ejercicios en términos generales, ¿cierto? Como decía, la hipérbola, la elipse y la cicloide. Vamos a agregar la astroide, ¿cierto?, que es una curva que no alcanzamos a conocer hoy día. La misma circunferencia también la vamos a parametrizar. Esa es otra cosa más que vamos a agregar. Vamos
aprender a parametrizar curvas, ¿cierto? Les iba a mostrar yo, aquí tengo la formulita, mira. Para terminar les voy a mostrar esto está en el apunte. En forma paramétrica, la cicloide escrita en términos muy generales, ¿cierto? Es esta curva. X igual a por el factor de t menos seno de t, igual a factor de 1 menos coseno de t. Esa es, ¿cierto?, la cicloide. El A, ¿cierto?, un número que siempre tiene que ser positivo. En mi caso, de lo que hicimos acá en este ejercicio, el A era 5, ¿sí? Miren, acá abajo está la curva escrita en coordenadas cartesianas. X igual a arco coseno de 1 menos I partido por A, cierra paréntesis, menos raíz cuadrada de 2A por I menos I cuadrado. Imagínate trabajar con esa fórmula. Es impensable, ¿cierto? Es demasiado complejo. Entonces, por eso resulta tan buena idea este tema de la parametrización, ¿no? Como mencionaba entonces, la próxima clase vamos a trabajar con otra curva más, que lo vamos a mostrar acá, se llama astroide, ¿cierto? Tiene una forma de una estrellita. Vamos a plantear cómo se hace la idea de esto de parametrizar, vamos a calcular áreas, y yo creo que alcanzamos a calcular longitudes de curva, que esa es otra fórmula que vamos a aprender, ¿no? Eso, no se me ocurre nada más que decirle. ¿El control va a ser igual a lo que ya hemos hecho? Claro, muy similar, ¿sí? Ya, con alternativa y... Con alternativas, ¿cierto? Van a haber algunas preguntas que yo encuentro que son bien rápidas, ¿no? Así que no va a ser tanto calcular. A ver, algunas en que van a tener que calcular alguna integral, pero en la mayoría van a tener que, digamos, verificar que la integral sea la correcta y cosas así, ¿no? Ya. Eso. Y los contenidos serían todo lo que veamos mañana. Ya. Incluyendo el tema de... ¿cómo se llama? ¿Volumen? Volumen, sí. Eso. Ya. Ya, jóvenes. ¿Les parece que quedemos aquí? ¿Mm? Sí. ¿No? Que tengan una bonita tarde. Nos Igual, vemos. sí, profe, gracias. Chao.